No. Hello, I need Dr. Rosen's office, please. You gotta stop her, John. Bienvenido a Watch Mojo Español, yo soy Jackie y hoy veremos las 30 mejores películas basadas en hechos reales que omitieron detalles clave que habrían hecho que sus conclusiones fueran aún más deprimentes. Courthouse got papers to prove it, and we got papers proving he's free. Número 30. Las secuelas. Viven. La historia real que inspiró esta película es escalofriante y su representación en pantalla se queda corta. Viven es un relato de las secuelas de la catástrofe aérea de los Andes, en la que se vio implicado el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. Los sobrevivientes del accidente pasaron 72 días en las montañas de los Andes antes de que los rescataran, que es el final de la dramatización de 1993. Tras regresar a casa, fueron muy criticados cuando revelaron que habían recurrido a comer los restos de sus amigos para sobrevivir. We shouldn't murder innocents to live. What about our innocence? What's going to become of our innocence if we survive as cannibals? Incluso con una pérdida tan grande, el padre de una de las víctimas mortales fue detenido por profanación de tumbas cuando subió a las montañas para recuperar los restos de su hijo. Número 29. El autobús abandonado. Into the Wild. Is there anybody here? Guess not. Esta película relata la vida de Christopher McCandless, que atravesó Norteamérica pidiendo aventones y acabó en las tierras salvajes de Alaska. Acampó en un autobús verde abandonado donde finalmente falleció, al parecer de inanición. Would you see then? What I see now. Tras quedar documentada en el libro biográfico del mismo título, su historia se convirtió en un fenómeno cultural e inspiró a mucha gente a recorrer el mismo camino que él. If you want something in life, reach out and grab it. En los años después de la publicación del libro, muchos excursionistas viajaron hasta el autobús abandonado. 2 personas perdieron la vida y muchas necesitaron ser rescatadas. Para evitar más daños, el vehículo se retiró de su lugar original y actualmente se encuentra en un museo de la Universidad de Alaska Fairbanks. Número 28. Mulan acaba con su vida. Mulan es una mujer valiente tanto en la película como en las leyendas en las que se inspiró. Se alistó en el ejército según los relatos chinos y pateó traseros durante toda su carrera militar. Disney dijo que fue separada de su cargo cuando se descubrió su identidad, pero demostró su valía cuando salvó al emperador de los hunos. You have saved us all. Esta revelación sucede de forma diferente en las leyendas, pero hay una versión de ella en el relato de 1695, Romance de Sui Tang, que tiene una conclusión muy triste. Tras regresar de la guerra, descubre que su padre falleció. En lugar de ser obligada a servir como concubina, termina con su vida en la tumba de él. ¡Qué triste! No se lo merecía. The greatest gift and honor is having you for a daughter. I've missed you so. I've missed you too, Baba. Número 27. Anastasia no sobrevivió. Anastasia. La película animada de Fox sobre una princesa rusa perdida tiene más fundamento histórico que otras entradas de esta lista. A principios de la década de 1910, Rusia estaba gobernada por la familia real Romanov. Mark my words, you and your family will die within a fortnight. I will not rest until I see the end of the Romanov line forever. En la película, el antiguo consejero y hechicero Rasputín desencadena la revolución rusa y provoca que Anastasia termine separada de su familia cuando están evacuando el palacio. Take my hand. Hold on to my hand. Don't let go. Anastasia. Anastasia.
Pero esa es una versión alternativa de la historia. En el mundo real, los revolucionarios bolcheviques asesinaron a Rasputín en 1916, antes de la ejecución de los Romanov en 1918. Esta película se basó en los rumores de que la duquesa Anastasia había escapado gracias a una serie de impostoras que salieron durante los años posteriores. Haven't you been listening? I've had enough. I don't care how much you have fashioned this girl to look like her, sound like her or act like her. In the end, it never is her. Al final se encontraron sus restos, lo que confirmó su horrible destino. Número 26. El problemático origen de la Bella Durmiente. La Bella Durmiente. La Bella Durmiente es otra historia inspirada en Charles Perrault, que omite momentos impactantes de su material de origen. Before the sun sets on her 16th birthday, she shall prick her finger on the spindle of a spinning wheel and die. La historia de Perrault se desarrolla de forma similar, aunque con algunos problemitas después de que el príncipe despierte a la princesa. El escritor simplemente adaptó otra versión del cuento popular publicado por el autor italiano Giambattista Basile. It's Aurora! She's here! And Philip. En su versión, la Bella Durmiente llamada Thalía es abusada por un rey, por lo que queda embarazada y luego da a luz a gemelos, mientras está dormida. Cuando el rey regresa, su esposa intenta deshacerse de Thalía y de los niños, pero él la detiene para poder quedarse con su nueva familia. ¡Qué fuerte! Now shall you deal with me, O prince, and all the powers of hell. Número 25. Diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica. Rescue Down. I'm not gonna fail! I'm not gonna fail! Dieter Dengler fue un piloto de la Marina estadounidense durante la Guerra de Vietnam, que fue capturado como prisionero durante 6 meses. Logró escapar y pasó 23 días en la selva antes de que un piloto estadounidense lo encontrara y rescatara. Su experiencia se contó por primera vez en el documental Little Dieter Needs to Fly, antes de dramatizarse en esta película del 2006 protagonizada por Christian Bale. Empty what is full. Fill what is empty. Scratch where it is. La película tiene un final feliz cuando lo rescatan, pero los acontecimientos de la vida real tomaron un giro triste después. Aunque recuperó su fuerza física, nunca superó del todo su traumática experiencia. Le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica años después y acabó quitándose la vida. And the thing is, from that moment on, little Dieter, he needed to fly. Número 24. Miles de prisioneros de guerra y civiles murieron en la construcción del ferrocarril de Birmania, el puente sobre el río Kwai. Muchos veteranos británicos de la Segunda Guerra Mundial se sintieron ofendidos por la película ganadora del Oscar, El puente sobre el río Kwai. La historia muestra a un comandante británico interpretado por Alec Guinness que se enorgullece de ordenarles a sus prisioneros que construyan un puente para los japoneses. En realidad, cuando se vieron obligados a construir el ferrocarril de Birmania, los oficiales británicos fomentaron un sabotaje. En una entrevista de la BBC, un antiguo prisionero dijo que un oficial como Nicholson, el de la película, habría sido asesinado. Las condiciones también eran mucho peores de lo que se muestran. Decenas de miles de trabajadores de Tailandia, Birmania y Malasia fueron reclutados para ayudar en la construcción. The appalling conditions have made us dangerously thin. We have no beds, inadequate shelter, atrocious diet, and no sanitation. Al final de la guerra, 13.000 prisioneros murieron de agotamiento, sed, hambre y diversas enfermedades. También murieron entre 80 y 100.000 civiles. Número 23. Los miembros del Ku Klux Klan eran terroristas, no héroes. El nacimiento de una nación. El nacimiento de una nación fue la primera superproducción de la historia.
Y estaba repleta de mentiras de principio a fin. Abarca desde el final de la Guerra Civil hasta la era de la Reconstrucción, y no solo cambia la historia, sino que la inventa. En la película, las milicias negras vagan por las colinas y asesinan a familias sureñas, mientras los miembros del Ku Klux Klan son blancos honrados que defienden sus hogares. Los políticos negros roban las elecciones y corrompen el gobierno gracias a la Reconstrucción, pero la realidad es muy diferente. El Ku Klux Klan y grupos similares atacaron comunidades de todo el sur de Estados Unidos y acabaron con el voto negro siempre que les fue posible. En Opelousas, Luisiana, una organización hermana de este grupo asesinó a 200 negros para impedir que votaran. La corrupción y el asesinato acabaron con la Reconstrucción en su infancia. Ku Klux Klan was born in 1865-1866, and they used terrorism right away against black voters. Número 22. Los asesinatos. Mi amigo Dahmer. Mi amigo Dahmer no se adentra en el horror por el que sería conocido el asesino en serie Jeffrey Dahmer, pero eso no significa que no tenga sus momentos más tensos. Sorry, man. My mom will just kill me if I don't get home for dinner on time, so... Yeah, I'll see you on the flip side, Dahmer. Esta adaptación de la novela gráfica homónima de John Derf Backderf narra su relación con el joven Jeffrey durante sus años en la escuela. Sorry. Why'd you do that? I just wanted to see what its insides looked like. En la película pasan desapercibidas varias alarmas sobre el comportamiento de Jeffrey, y termina cuando recoge a un chico en la carretera llamado Stephen Hicks, quien fue su primera víctima en la vida real. My name's Jeffrey. Stephen Hicks, nice to meet you. Obviamente la intención del largometraje nunca fue la de mostrar los asesinatos, sino que optó por un fascinante acercamiento a la naciente psicopatía de Dahmer. Además, hay otras biopics que sí entran en esos detalles. Número 21. 67 exorcismos. El exorcismo de Emily Rose. Don't ask it any questions or pay any attention to what it says. It? We won't be dealing with Emily tonight. Esta película, que muestra una posesión demoníaca y un drama judicial, cuenta la historia de una universitaria que muere tras un exorcismo fallido y el juicio del sacerdote por homicidio negligente. Aunque afirma tratar sobre una persona real llamada Emily Rose, el largometraje se inspiró en la historia de la alemana Anneliese Michel. And I am Lucifer, the devil in the flesh. Mientras que al personaje de Emily le hacen un solo exorcismo, de ahí el nombre, Michelle se sometió a la increíble cantidad de 67 en el transcurso de 10 meses antes de sucumbir a la desnutrición. Did you encourage her to eat? Yes, every time I saw her, but the few times she tried, it seemed like she couldn't swallow or she couldn't keep it down. Entendemos por qué la película querría simplificar las cosas, pero la verdad es más extraña que la ficción. Is there anything else you'd like to say about Emily? No. The defense rests. Número 20. Problemas profesionales. Ed Wood. This is the one. This is the one I'll be remembered for. Si conoces algo sobre el verdadero Ed Wood, sabrás que toda su carrera estuvo llena de altibajos, y su vida después de Plan 9 from Outer Space no coincide exactamente con el tono de la escena final. Let's get round. Huh? Right now, let's go to Vegas. But Eddie, it's pouring and the car pump is stuck. Boy, it's only a 5-hour drive, and it'll probably stop by the time we get to the desert. Heck, it'll probably stop by the time we get around the corner. Let's go. Tras el estreno de la película, Ed y Kathy se van a casar. El texto en pantalla del final alude a su descenso al alcoholismo y a las películas de desnudos, pero eso apenas toca la superficie. Además de películas para adultos, Wood escribió más de 80 novelas sexuales para salir adelante, y a menudo se gastaba el dinero inmediatamente en alcohol. Aunque él y Kathy estuvieron juntos hasta que él murió, su vida familiar no fue precisamente estupenda.
Número 19. Discurso de aceptación, A Beautiful Mind. Esta película de Ron Howard es una exploración emotiva de una psique brillante y dañada que muestra los estragos de la esquizofrenia en el matemático John Nash. Saw my name on the lecture slate. You lying son of a bitch! Who are you talking to? Tell me who you see. Aunque la descripción de la enfermedad no coincidía del todo con las experiencias de Nash, funcionan en un sentido narrativo. Tras poco más de 2 horas de película, acepta el premio Nobel y se lo dedica a su esposa Alicia en un discurso. It is only in the mysterious equations of love that any logical reasons can be found. I'm only here tonight because of you. Por catártico que sea este momento, la enfermedad de Nash le impidió dar un discurso igual en la vida real. Aunque la película se estrenó 14 años antes, hay que mencionar que la historia acabó en tragedia, ya que Nash y Alicia murieron en un accidente automovilístico en el 2015. Número 18. Negocios fallidos. La lista de Schindler. Como si la lista de Schindler no fuera suficientemente horrible. Y no, lo que vamos a describir no es nada comparado con los horrores reales de la Segunda Guerra Mundial, pero no deja de ser interesante. I could have got more. I don't know if I just... I could have got more. Oscar, there are 1,100 people who are alive because of you. Look at them. Tras la guerra, Oskar Schindler tuvo problemas económicos, demostrando que ninguna buena acción queda impune. Se trasladó a Argentina y crió pollos durante un tiempo, pero fracasó y volvió a Alemania. That's to be expected. Startup problems. This isn't pots and pans. This is a precise business. Sus siguientes aventuras empresariales tuvieron aún menos éxito, lo que lo obligó a declararse en quiebra en 1963. El texto en pantalla lo reconoce, pero no mucho después, Schindler sufrió un ataque al corazón y se mantuvo de las donaciones de las familias que ayudó a salvar. Aunque hay un poco de humanidad en esto, sigue siendo triste saber que no prosperó tanto como merecía. Número 17. Divorcio y acusaciones de maltrato. La teoría del todo. If someone is prepared to offer, I want to reject. La teoría del todo retrata el tenso final del matrimonio de Stephen Hawking y Jane Wilde. Pero aunque el texto en pantalla tiene razón en que al final siguieron siendo amigos, omite una buena parte durante la cual definitivamente no podían serlo. Durante su matrimonio, Hawking se acercó mucho a una de sus enfermeras, Elaine Mason. De hecho, fue por ella que dejó a Wilde en 1995, pero su segundo matrimonio tampoco fue muy feliz. A principios de la década de los 2000, la policía inició una investigación sobre los posibles abusos físicos hacia Hawking, pero se cerró rápidamente cuando este se negó a declarar. Se divorciaron en el 2006, antes de su fallecimiento en el 2018. Número 16. Sin venganza, The Revenant. Es un poco raro decir que un final es horrible porque en realidad no hubo un enfrentamiento violento, pero esa es la naturaleza de esta historia. En la película, Hugh Glass pasa por un infierno después de que dejen morir a su hijo, y consigue localizar y vengarse del hombre responsable. You came all this way just for your revenge, huh? Will you enjoy it, Glass? 'Cause there ain't nothing gonna bring your boy back. En realidad, Glass no pudo vengarse. De los 2 hombres que lo dejaron morir, localizó a uno llamado Bridges, pero al final le perdonó la vida debido a su juventud e inexperiencia. El otro, el John Fitzgerald de la película, era prácticamente intocable tras haberse alistado en el ejército, y Glass le dijo que lo mataría si alguna vez desertaba. La intención estaba ahí, pero no terminó igual. Unless he re-enlisted so he could justify killing again. These tracks right here are his. Número 15. Los finales infelices de los Davies. Finding Neverland. Si necesitas pruebas de que la vida real dista mucho de un cuento de hadas, solo basta con ver a los Davies, la inspiración de Peter Pan y los niños perdidos. Esta película tiene un final triste, pues el autor de Peter Pan, J.M. Barrie, adopta a los Davies tras la trágica muerte de su madre, Sylvia. She went to Neverland. And you can visit her anytime you like.
if you just go there yourself. La escena final tiene un trasfondo tristemente constructivo, pero la tragedia siguió a la familia en la vida real. El hijo mayor, George, murió en una batalla en la Primera Guerra Mundial en 1915, y en 1921 el segundo, Michael, se ahogó junto a un amigo, aunque todavía hay dudas de si fue totalmente accidental. Apenas unos meses después de que Jack sucumbiera a una enfermedad pulmonar en 1959, Peter se quitó la vida después de tanto haber lidiado con ser el homónimo de Peter Pan. And I would be extremely honored if you would allow me the use of your name for one of the characters. I don't know what to say. Say yes. Número 14. Los destinos inciertos de las ballenas. Big Miracle. A todo el mundo le gusta una historia en la que la humanidad se une para salvar animales necesitados, así que no es de extrañar que en el final de esta película las ballenas grises escapen de su gélida prisión. You know what? I'm gonna miss them. Aunque la operación Breakthrough, el nombre de la misión de rescate en la que se basa la película, terminó de forma similar, nadie fue tan optimista. Stop fighting. That baby is gone. You can't change that. Aunque la cría de ballenas sí murió mientras los padres eran liberados de la sección de hielo en la que estaban atrapados, su estado físico tras semejante prueba daba pocas esperanzas de que sobrevivieran mucho más lejos de donde estaban. Nunca se encontraron pruebas de que hubieran muerto o vivido, pero muchos expertos creen que las ballenas no consiguieron ni de lejos el milagro. Número 13. Un matrimonio feliz. Mi pie izquierdo. Christy Brown fue un hombre que soportó muchas dificultades en su vida. Aunque la película biográfica Mi pie izquierdo no oculta ese hecho, omitió un oscuro capítulo de su historia, la relación con su esposa Mary Carr. Hello, my name is Mary. I'll be with you till you go on this evening. En la película, Christy conoce a Carr en un evento benéfico y al final celebran con una botella de champán. What do we drink to? Let's drink to Dublin. To Dublin? Yeah. Why? Because Christy Brown was born there. ¡Woohoo! Por desgracia, su felices para siempre no fue tan feliz después de todo. Cuando Christy Brown murió a los 49 años, un análisis post-mortem mostró hematomas en su cuerpo. Muchos sospecharon que se debían a negligencia o a maltrato. Con el tiempo también se publicó una biografía que afirmaba que Carr había sido infiel. Is he good looking? Who? Your appointment. Yeah, in his own way, he's nice. It doesn't matter to me. You can meet who you like. Número 12. Trastorno por estrés postraumático y problemas con el alcohol. Unbroken. Este largometraje cuenta la fascinante historia real de Louis Zamperini, un soldado estadounidense que sobrevivió a un accidente aéreo en el Pacífico y pasó por varios campos de prisioneros de guerra antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente, como les ocurre a muchos veteranos, Zamperini sufrió de trastorno de estrés postraumático cuando regresó a casa. Tenía pesadillas en las que se enfrentaba a sus captores, y eran tan intensas que una vez atacó a su esposa antes de recuperar el sentido. Cuando recurrió al alcohol para dormir mejor, solo consiguió dañar más su psique. Afortunadamente superó su terrible experiencia y mejoró, pero estos detalles se abordaron mejor en la secuela. Número 11. Cuarteles nazis. The Sound of Music. The hills are alive with the sound of music. Cuando cantas la alegre canción de esta película, seguramente no estás pensando en nazis que viven en las colinas, pero esa es la triste realidad. Algún tiempo después de que la familia Von Trapp abandonara su casa de Salzburgo en 1938, fue confiscada y utilizada como cuartel general de operaciones nazis. En concreto, sirvió de casa de verano para Heinrich Himmler, que fue uno de los principales autores de muchos crímenes de guerra.
La casa de los Von Trapp fue visitada incluso por el propio Adolf Hitler. Afortunadamente volvió a manos de los misioneros después de la Segunda Guerra Mundial. No nos sorprende que la familia omitiera una canción sobre la lamentable historia de su casa. Número 10. Oscuros años finales. El aviador. Aunque El aviador de Martin Scorsese nos dio un avance bastante sólido de lo que acabaría siendo la vida de Howard Hughes, no retrató todos los detalles. Go away. Just for now, but I'll see you soon. La película describió cómo se aisló del mundo exterior durante meses. En la vida real nunca superó sus tendencias de aislamiento. Su germofobia también le impidió ver a su propia esposa durante varios años antes de divorciarse. Cuando murió en 1976, estaba tan descuidado que su cuerpo era casi irreconocible. He is to open the bag with his right hand and hold the bag out to me at a 45-degree angle so I may reach into the bag without touching the paper. Aunque Hughes medía 1,90 al final de su vida, pesaba apenas 40 kilos. No podemos darte todos los detalles aquí, pero te sugerimos que los busques. Son tan fascinantes como tristes. The way of the future. The way of the future. The way of the future. Número 9. La vida de la mujer barbuda. El gran showman. It's you, isn't it? Sir, I have to ask you to leave. You are so talented, blessed. La mayoría del público sabía que el gran showman no era del todo fiel a los hechos, sobre todo porque P.T. Barnum tenía una historia notoria. Pero resulta que la película omitió algo más que las partes más feas de su historia. Letty Lutz, la mujer barbuda, estaba basada en Annie Jones. Se la entregaron a Barnum cuando era solo una bebé y como no era conformista fue una defensora de los derechos de los llamados bichos raros e incluso se separó de Barnum para promover su causa. Sin embargo, su grave situación económica la obligó a volver a trabajar con él. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Jones sucumbió a la tuberculosis con solo 37 años. Definitivamente no es el final de la gran familia feliz que insinuó la película. Maybe you are a fraud. Maybe it was just about making a buck. But you gave us a real family. Número 8. Despido. Remember the Titans. Esta es una inspiradora historia real sobre la unión frente a las divisiones culturales y raciales, pero no todas las personas implicadas eran perfectas. 8 años después de llevar al primer equipo de fútbol racialmente integrado de T.C. Williams a un campeonato estatal, el entrenador Herman Bunn fue despedido. We will be perfect in every aspect of the game. You drop a pass, you run a mile. You miss a blocking assignment, you run a mile. You fumble the football, and I will break my foot off in your John Brown hind parts. La principal razón por la que perdió su puesto fue porque se le acusó de haber perjudicado a sus propios jugadores. This is no democracy. It is a dictatorship. I am the law. Aunque el despido conmocionó a la ciudad de Alejandría, 3 entrenadores de apoyo habían amenazado con marcharse si Boone no era relevado de sus funciones. Irónicamente, la película olvidó hablar del poco ceremonioso final de la carrera del entrenador. He did a good job up here. He ran a tough camp from what I can see. Well, I'm very happy to have the approval of a 5-year-old. Número 7. Cobrarle a la familia de un músico que perdió la vida. Titanic. What's the use? Nobody's listening to us anyway. Well, they don't listen to us at dinner either. Come on, let's play. Keep us warm. Orpheus.
Sabemos que este drama épico sobre catástrofes no podía abarcar todas las historias trágicas involucradas, ni siquiera con más de 3 horas de duración, pero esta es especialmente interesante. Tras el hundimiento del Titanic, más de 1.500 personas perdieron la vida. Uno de los cadáveres recuperados fue el de Jock Hume, un violinista que tocó valientemente con sus compañeros mientras el barco se hundía, pero sus acciones finales fueron deshonradas. Right, that's it then. Goodbye, Ollie. Good luck. Bye, Bolly. La empresa que empleaba a Hume tuvo la osadía de querer cobrarle a su familia los daños del uniforme que alquilaba. ¿Y cómo se arruinó? Si nuestra memoria no falla, tuvo algo que ver con el trágico hundimiento del Titanic. Afortunadamente, el padre de Hume decidió no pagar la factura. Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight. Número 6. Muerte después de la libertad. Conviction. Protagonizada por Hilary Swank y Sam Rockwell, este es un drama legal bastante subestimado sobre una mujer que trabaja mucho para convertirse en abogada y conseguir que su hermano encarcelado sea exonerado por un asesinato que no cometió. Tras mucho esfuerzo, 18 años después, logra anular la condena como en la vida real. Al final, Betty Ann Waters de The Swank tiene un tierno momento con Kenny de Rockwell. Knowing you're out here. Working so hard for me. Knowing that you love me that much. Curiosamente, el texto en pantalla omite el hecho de que el verdadero Kenneth Waters murió trágicamente en una caída accidental solo 6 meses después de su liberación. Sin duda, esta información habría desvirtuado la historia, aunque no hubiera estado mal incluirla para comprenderla en su totalidad. Número 5. Aislamiento y muerte. Acusados. Esta lista es bastante deprimente, ¿verdad? That's the best you can do, and your best sucks. Now, I don't know what you got for selling me out, but I sure as shit hope it's worth it. Esta impactante historia habla sobre Sarah Tobias, interpretada por Jodie Foster, una mujer que es agredida y logra que se condene a los instigadores y a sus agresores. We find the defendant, Matthew Haynes, guilty of criminal solicitation. Aunque Tobias es ficticia, ella y la película se basan en la historia de Cheryl Araujo, que en 1983 pasó por una experiencia muy parecida. Sin embargo, solo 4 de los 6 acusados del delito fueron condenados y cumplieron como mucho 6 años y medio de cárcel. El juicio mostró indicios de revictimización y Araujo fue condenada a aislarse en la ciudad de New Bedford, Massachusetts. Después se mudó a Miami, pero murió trágicamente a los 25 años en un accidente de auto, al parecer en estado de embriaguez. Número 4. El verdadero final de Pocahontas. Pocahontas. Esta película animada de Disney es famosa por sus inexactitudes históricas, especialmente su final. You have to go back. But I can't leave you. You never will. No matter what happens, I'll always be with you. Forever. Aunque la película concluye con el regreso de John Smith a Europa, no muestra que la Pocahontas de la vida real fue sometida a varias atrocidades. Los ingleses la capturaron y la utilizaron como peón en las negociaciones con su padre, el jefe de los Powhatan, durante un año entero. En 1614 se casó con el plantador de tabaco John Rolfe, pero se desconoce si tuvo elección. That if you know any impediment why you should not be lawfully joined together in matrimony, you will confess it. Luego la llevaron a Inglaterra y la utilizaron principalmente como símbolo propagandístico. Desgraciadamente falleció de una enfermedad no confirmada con solo 21 años de edad. Your dear mother, Rebecca, fell ill in our outward passage at Gravesend. Número 3. El continuo declive de la ciudad. Erin Brockovich. Aunque la verdadera Erin Brockovich consideró que la película era exacta en un 98%, esta fascinante historia de interés popular no aborda a detalle lo que ocurrió después de que David matara a Goliath. He's gonna make them pay $333 million.
La demanda colectiva de Brockovich tuvo éxito en el sentido de que la empresa PG&E fue obligada a indemnizar a las familias afectadas por el agua contaminada con la increíble cantidad de $333 millones. En la vida real, muchos descubrieron que su parte era menor de lo que esperaban. Como se muestra, el bufete de abogados se llevó aproximadamente el 40%, pero lo que no se menciona es lo insatisfechos que estaban muchos con la suerte que habían corrido. Boy, do I know how you feel. The first time I heard that number, I said, you've got to be kidding me. 40 goddamn %? Aaron. I'm the one that's injured, and this Joker sits at a desk all day and he wants to walk away with almost half my reward. A partir de ahí, la ciudad de Hinckley, California, se convirtió en un pueblo fantasma. El temor a una contaminación mayor de agua ahuyentó a muchos residentes. By the way, we had that water brought in special for you folks. Came from well in Hinckley. Número 2. Asesinato de Tate. Once Upon a Time in Hollywood. You are... I'm the devil, and I'm here to do the devil's business. Al igual que Inglourious Basterds, esta película de Quentin Tarantino es bastante franca para cambiar detalles históricos, concretamente en lo que respecta al asesinato de Sharon Tate. Casi todo el mundo sabe que la actriz embarazada y otras 4 personas fueron brutalmente asesinadas por miembros de la familia Manson en 1969, por lo que quienes vean esta película ya lo esperaban. Sin embargo, en un impresionante alarde de justicia cinematográfica, Tarantino hace que los mansonitas sean eliminados por el actor ficticio Rick Dalton y su doble Cliff Booth, mientras Tate y los demás quedan sanos y salvos. Aunque incluir el final auténtico en otras películas hubiera estado bien, este es un cambio histórico que honestamente no nos molesta. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Desaparición después de la libertad. 12 Years a Slave. You're not any free And I promise you upon my liberation I will have satisfaction for this wrong. Solomon Northup era un hombre negro libre que vivía en Nueva York cuando fue secuestrado en 1841 y vendido como esclavo en el sur de Estados Unidos. Como sugiere el título, soportó 12 penosos años antes de recuperar finalmente su libertad y reunirse con su familia. I apologize for my appearance. But I've had a difficult time these past several years. Después escribió un libro y se hizo abolicionista, pero 4 años después de volver a casa, desapareció de nuevo sin dejar rastro. Es posible que fuera revendido como esclavo o que alguien acabara con su vida, pero su destino es un misterio. Aunque la película reconoce la incertidumbre sobre su muerte, omite lo sombría que pudo ser. There's nothing to forgive. ¿Cuál de estos finales esperabas ver en la película? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.